Capítulo 3. El anticultismo como nueva forma de nazismo. No afirmo a la ligera que el enemigo esté resucitando el nazismo bajo una nueva forma, ni comparo a la ligera los métodos de los nazis y los anticultistas. El hecho es que para el enemigo, el nazismo es un concepto muy cercano. En el Tercer Reich es donde encuentran sus raíces los modernos luchadores anticulto. Para entender toda la cadena de acontecimientos, es esencial saber que Hitler, en particular, y el nazismo, en general, se apoyaron en gran medida en la Iglesia protestante y en los movimientos anticulto de la época. Martín Lutero, el fundador del protestantismo, era conocido por sus opiniones radicales. Luchó activamente contra otras confesiones cristianas y movimientos religiosos, exigiendo la pena de muerte para los ciudadanos que entendieran la fe en Cristo de forma diferente a la suya. Además, Martín Lutero era un ferviente antisemita. Declaró que los judíos eran una desgracia para el pueblo alemán. Abogó por quemar sus sinagogas y escuelas en nombre del Señor y del cristianismo, y afirmó que si tuviera que bautizar a un judío, lo llevaría a un puente, le ataría una piedra al cuello y lo empujaría al agua. Estas opiniones radicales de Martín Lutero, que se convirtieron en la base del protestantismo, desempeñaron más tarde un papel en el crecimiento y la propagación del nazismo. Hitler admiraba a Lutero y lo llamaba el mayor genio alemán, y los ministros protestantes, a su vez, empezaron a apoyar las ideas de Hitler. Los pastores protestantes alemanes infectados de anticultismo en el territorio de Alemania son en gran parte responsables de la propagación del nazismo entre los creyentes alemanes. El auge y desarrollo de la ideología de Hitler se basó, entre otras cosas, en las religiones protestante y católica. Más tarde, incluso se prohibió a los ateos enlistarse en la CSS. Así, un partidario de Hitler era normalmente un devoto protestante o católico. En 1932, el partido de Hitler, el NSDAP, recibió el 60% de los votos entre los pastores protestantes. El apoyo oscilaba entre el 90% y el 100% en las pequeñas comunidades protestantes, especialmente en Baviera. Los historiadores afirman que el Tercer Reich comenzó en Baviera ya en 1932. Ya en 1921, se creó en la Iglesia protestante el Centro Apologético, prototipo de las modernas organizaciones anticulto. Oficialmente, el Centro Apologético debía vigilar las actividades de otros movimientos religiosos e informar de ellas a la comunidad eclesiástica protestante. En realidad, el Centro Apologético empezó a recopilar datos sobre varios cultos, movimientos, círculos y otras asociaciones. En 1932, el pastor Walter Künneth, antisemita de Baviera y redactor jefe de la publicación protestante Palabra y Obra, se convirtió en el director del Centro Apologético. Esto marcó el comienzo de una campaña contra movimientos no cristianos como la antroposofía, el darwinismo, el monismo, el espiritismo y el ocultismo. Movimientos que la Iglesia protestante consideraba competencia. Se produjeron conferencias y artículos sobre este tema, con muchas ideas y métodos herederos de un enfoque inquisitorial. El 26 de abril de 1933, Walter Künneth presentó un informe titulado La Iglesia y la cuestión judía a la Administración Federal de la Iglesia en Berlín. En él pedía la rápida erradicación del judaísmo, al que describía como una entidad extranjera dentro del cuerpo de Alemania. Este informe tuvo una profunda influencia en la adopción final de políticas antisemitas. El 16 de diciembre de 1933, la Gestapo se dio cuenta y apreció el trabajo y los métodos del Centro Apologético. Así, Walter Künneth se unió a Adolf Hitler en la misión de eliminar la influencia judía en la vida del pueblo. Al mismo tiempo, Künneth pretendía librar definitivamente a la sociedad de otras minorías religiosas y políticas. Künneth estaba realmente satisfecho con el interés de la Gestapo en su trabajo. Esto es lo que escribió en su informe a los dirigentes de la Iglesia protestante del Reich. La Gestapo ha expresado gran interés por los archivos del culto del Centro Apologético, así como por nuestro trabajo en la lucha contra el librepensamiento, el marxismo y el bolchevismo. La Gestapo ha expresado su deseo de liderar la lucha contra el librepensamiento ilegal, junto al Centro Apologético en el futuro.
El intercambio de materiales entre la Gestapo y el centro apologético ya ha comenzado. A partir de ese momento, el personal del centro apologético comenzó a suministrar intensivamente al Ministerio Imperial del Interior, al Ministerio de Propaganda y a la Gestapo materiales sobre las posiciones políticas de diversas comunidades religiosas. El centro apologético también colaboró con el Ministerio de Propaganda del Reich, dirigido por Goebbels, y el Ministerio del Interior del Reich. Este trabajo se centró en la elaboración de materiales para combatir a los judíos y los cultos. Se mantenían y ampliaban constantemente listas de los llamados cultos y sectas, es decir, de todos los grupos que el centro apologético consideraba peligrosos para la ideología del Estado. Como resultado, los representantes del centro apologético, dirigidos por Walter Künneth, elaboraron numerosos informes calumniosos de pseudoexpertos. Esta difamación convirtió a estos grupos, junto con los judíos, en objetivos de la dictadura nazi y de las brutales persecuciones subsiguientes, incluida la deportación de sus miembros a campos de concentración. El historiador Horst Junginger escribe: si en 1931 se contaban unas 150 comunidades ideológicas religiosas y no religiosas, de las que se recogían datos, y 2 años más tarde unas 250, en 1936, las listas de los archivos registraban unos 500 grupos y cultos considerados peligrosos. También es importante señalar que los métodos violentos que más tarde demostró la Gestapo, tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial, se tomaron prestados de las organizaciones anticulto, en particular del Centro Apologético, organizado por la parte radical de la Iglesia protestante. Los prototipos del movimiento anticulto han existido desde la más remota antigüedad. La persecución y ejecución de Jesucristo, el establecimiento de la Inquisición, todo esto y mucho más fue practicado por los antiguos predecesores de los anticultistas modernos. A lo largo de los siglos, se adaptaron a las circunstancias externas y cambiaron la forma, pero siempre manteniendo su esencia. Su arma era y sigue siendo el genocidio en sus diversas formas. Así, las opiniones radicales del centro apologético se formaron mucho antes que las opiniones radicales del propio Adolf Hitler. Los investigadores señalan que Hitler siguió con precisión las instrucciones de Lutero contra los judíos. Los historiadores también destacan que el antisemitismo preexistente por parte de la Iglesia determinó el carácter de los movimientos nacionales alemanes, es decir, determinó el propio nazismo. Esto significa que el vector radical contra los judíos y los disidentes estaba determinado mucho antes de que surgiera la Gestapo. Es interesante que en 1933, inmediatamente después de su fundación, la Gestapo empezara a adoptar la experiencia y a intercambiar documentación precisamente con el Centro Apologético contra el Culto. Los pastores protestantes, que mantenían opiniones radicales, instaban constantemente a la propia Gestapo a endurecer aún más sus métodos de lucha contra los judíos y la disidencia. Por ejemplo, en 1942, el pastor evangélico luterano bávaro Friedrich Auer llegó a exigir al gobierno nazi otra noche de San Bartolomé, durante la cual no se perdonaría a ningún judío. También es interesante que después de la guerra, estos pastores no fueran procesados por sus proclamas nazis. Sorprendentemente, después de la guerra, Walter Künneth no fue condenado por sus opiniones antisemitas y su colaboración con la Gestapo, a diferencia de muchos otros nazis. Por el contrario, Künneth recibió la Orden Maximiliano de las Ciencias y las Artes y la Orden Bávara del Mérito del Estado Libre de Baviera. A partir de 1946, Walter Künneth fue profesor de teología protestante en la Universidad de Erlangen, Baviera. Künneth recibió el título honorífico de consejero de la Iglesia. Ahora ustedes saben que fueron los anticultistas los responsables de que el nazismo fuera tan violento. Ellos hicieron el nazismo tal como el mundo lo conoce hoy en día. Además, fue de la mano de los anticultistas del pasado que el nazismo revivió después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la victoria sobre el nazismo, la comunidad internacional se unió para crear las Naciones Unidas con el fin de mantener y reforzar la paz y la seguridad internacionales, garantizando que la humanidad no volvería a experimentar los horrores de algo como el nazismo.
En ese momento, muchos creyeron que el nazismo había desaparecido para siempre. Sin embargo, en 1964, la Iglesia Protestante de Alemania restableció oficialmente el cargo de comisario para sectas y cuestiones ideológicas de la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera, nombrando al pastor Friedrich Wilhelm Hack para el cargo. Se convirtió en el sucesor del legado nazi de Kühnet y en el principal ideólogo del anticultismo en Europa. En sus estudios sobre sectas y cultos en Baviera, Hack se refirió al Sektenerhebung, estudio de sectas, realizado por la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera en 1930. Un dato interesante: Hack estudió teología protestante en Baviera, en la Universidad de Nuremberg, durante los mismos años en que Kühnet era profesor de teología protestante allí. Por iniciativa de Hack, a principios de la década de 1970, se recuperó el nombre de Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Religiosas e Ideológicas del régimen nazi. Adoptó un nombre casi idéntico de la época nazi: Departamento de Cuestiones Religiosas e Ideológicas. Todo esto ocurrió en un momento en que el mundo y Alemania intentaban vivir una vida nueva, libre, respetando los derechos de todos. Las llamas del nazismo que habían envuelto a Alemania se habían extinguido, dejando tras de sí brasas humeantes que habrían acabado apagándose por sí solos, dejando el nazismo en el pasado para siempre, de no ser por Hack. Él rechazó de plano la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Rechazó aquello por lo que los países, incluso los que habían sido enemigos, se habían unido. Rechazó los valores fundamentales aceptados por todo el mundo, valores de unidad e igualdad. En sus obras, Hack declaró: si entendemos nuestra fe correctamente, no tenemos derecho a permitir que los otros continúen en su fe. Fue por iniciativa de Hack que las conferencias y sermones sobre sectarios y cultistas comenzaron de nuevo en Baviera, donde las ideas nazis siempre habían sido poderosas. Hack dio instrucciones para que protestantes o católicos trataran a los sectarios como infrahumanos. Esto reavivó las llamas del nazismo, y en 1988, 43 años después de la caída del Tercer Reich, volvieron a oírse gritos en Baviera hacia los disidentes: ¡cuélguenlos, dispárenles a todos, Heil Hitler! En 1990, el anticultista Hack elaboró una lista negra de los nuevos movimientos religiosos, las llamadas sectas o cultos. Solo 16 años después, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictaminó que se estaba utilizando la difamación en la lucha contra estos grupos. Pero ya era demasiado tarde, pues en esos 16 años los esfuerzos de los anticultistas ya habían reavivado y extendido aún más las llamas del nazismo. Los anticultistas del pasado fueron los precursores de los anticultistas modernos. Los anticultistas nunca rompieron la línea directa de transmisión de sus conocimientos y métodos. Así, las organizaciones anticulto modernas se establecieron siguiendo el modelo del centro apologético nazi. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, Wilhelm Hack ayudó a su hermano en la fe, también activista anticultista, Johannes Aagaard, a fundar el Centro Internacional de Diálogo en Dinamarca en 1973. Aunque el nombre del centro sugería un diálogo pacífico, no era más que una fachada. En realidad, Aagaard, como Kühnet en el centro apologético, era un cristiano anticultista que pretendía combatir las llamadas sectas totalitarias. Aagaard se burló públicamente de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, símbolo de una sociedad libre, calificándola de neurosis y afirmando que era antinatural a la naturaleza humana. El centro de diálogo tenía sedes en Grecia, Inglaterra, India, Irlanda, Rusia y Alemania, donde Hack fue vicepresidente. ¿Y quién cree que se convirtió en uno de los estudiantes favoritos de Aagaard, el alumno al que Aagaard defendía repetidamente en los tribunales? Ya han oído hablar mucho de él hoy, pero ahora entenderán de dónde sacaba todos sus métodos. El representante del Centro de Diálogo en Rusia era Alexander Dvorkin, alumno de Hack y estudiante favorito de Aagaard. Durante su exilio, Dvorkin colaboró estrechamente con Hack. Aagaard, su seguidor el pastor Gandow,
y otros anticultistas europeos y americanos. Así, Dworkin adoptó directamente y de todo corazón los métodos nazis, modelando su trabajo en centros destinados a combatir a todos los grupos de personas disidentes. El cristianismo ortodoxo en Rusia está repitiendo ahora la historia del protestantismo en la Alemania nazi. Durante la época nazi, el anticultismo se introdujo en el protestantismo a través de las opiniones radicales de Martín Lutero. Y ahora, del mismo modo, el anticultismo ruso dirigido por el Ratzirs se ha infiltrado en la ortodoxia y la está envenenando desde dentro. La historia se repite. El Centro Ireneo de Lyon, creado por Dworkin en 1993, bajo los auspicios de la Iglesia Ortodoxa rusa, refleja completamente el centro apologético nazi establecido por Kunet. Este centro afirma que su misión es la investigación religiosa. Sin embargo, en realidad, actúa como una herramienta de propaganda informativa dañina contra nuevos movimientos religiosos, asociaciones ideológicas e incluso estructuras empresariales. Su centro, en nombre del jerarca Ireneo de Lyon, ¿supervisa actualmente esas actividades en red? Bueno, por supuesto, hacemos todo lo que podemos siempre en la medida posible. Además, hay que tener en cuenta otro estrato, que existe un gran número de cultos no religiosos. Me refiero a todo tipo de cursos de desarrollo personal. Comerciales, por así decirlo. Comerciales también, son diferentes. Las comerciales incluyen organizaciones de marketing multinivel, por ejemplo, Amway o Herbalife, la más famosa. Aunque, de nuevo, hay muchísimas. De hecho, esos son psicoculto, quiero decir, pseudo-psicoculto. Es decir, todo tipo de formaciones de crecimiento personal, de aumento de la conciencia interior, de cómo descubrir la feminidad o la masculinidad en uno mismo, de cómo conquistar el corazón del sexo opuesto, y muchos tipos diversos. Dworkin introduce el término secta totalitaria y, al igual que Kunet, da conferencias y escribe artículos sobre los peligros de las sectas y los cultos y el rechazo de los seguidores de la religión dominante a los sectarios. Al igual que Kunet y Hack, Dworkin elabora listas de sectas totalitarias que, en su opinión, amenazan a la religión y al Estado. En sus discursos y conferencias, Dworkin utiliza incluso la misma retórica que los nazis del pasado. Por ejemplo, Hack rechazó categóricamente la Declaración de los Derechos Humanos por considerarla innecesaria. Dworkin afirmó que la debilidad actual de Europa es consecuencia directa de la sustitución de su alma cristiana por los llamados valores universales, que en realidad no significan nada. ¿Recuerdan cómo Kunet decía que el judaísmo representaba una célula extraña en el cuerpo de Alemania que había que eliminar? Dworkin afirma: los cultos no aportan ningún beneficio a la sociedad. No conocemos a cultistas que sean escritores, artistas, compositores de música, filósofos, etc. Lo único que hacen es vaciar a la sociedad de sus recursos vitales, igual que un tumor canceroso extrae los recursos vitales del cuerpo hasta que acaba por destruirlo. Otro método que los grupos anticulto modernos han incorporado del nazismo a la práctica contemporánea es la creación de listas negras de organizaciones y grupos que han etiquetado como sectas o cultos y que, en su opinión, deben ser erradicados. Actualizan periódicamente estas listas con nuevos movimientos religiosos, convirtiéndolos en blanco de ataques. Naturalmente, esto se presenta como una medida necesaria para garantizar la seguridad de la sociedad ante posibles amenazas. Pero, volvamos a la época nazi para extraer otro paralelismo. Cuando el NSDAP tomó el poder en Alemania y los anticultistas se unieron a ellos para luchar contra los movimientos religiosos que supuestamente representaban una amenaza para la nación, la situación de las minorías religiosas empezó a deteriorarse significativamente. En 1938 se publicaron las Directrices para combatir las sectas, que acarrearon consecuencias extremadamente nefastas para muchos disidentes. Según las directrices, el peligro de las sectas y los cultos se manifestaba en lo siguiente: educación de los adeptos en el egocentrismo y la indiferencia hacia todo lo que concierne al pueblo y al Estado, rechazo a prestar juramento y a hacer el saludo alemán, rechazo del servicio militar obligatorio, rechazo a ocupar cargos en organizaciones estatales y del movimiento, rechazo a participar en asambleas en el lugar de trabajo y a trabajar en la industria armamentística, rechazo de la teoría racial nacional socialista,
Del mismo modo, Dworkin, en el portal que creó, el Centro de Información y Consulta de San Ireneo de León, publicó una lista de organizaciones a las que calificó de cultos destructivos y sectas totalitarias. Cada organización criticada tiene una página con una lista de publicaciones negativas sobre ella, procedentes de diversos medios de comunicación, que al parecer fueron iniciadas por el propio centro. El estilo de estas publicaciones sobre las distintas organizaciones es muy similar. Están llenas de titulares idénticos, descripciones emocionales y sentenciosas, y utilizan ampliamente un lenguaje cargado de emotividad. En esencia, incitación al odio. Esto incluye la difamación deliberada y la representación de los miembros de los grupos criticados con etiquetas deshumanizadoras, como zombies, violadores, esclavos, bestias y otros epítetos deshumanizadores. Mediante una retórica similar, en su tiempo, los nazis deshumanizaron a los judíos. Ahora pueden ver las listas recopiladas por los nazis, por un lado, y para comparar, la lista recopilada por el líder del grupo terrorista ruso contra el culto, Alexander Dworkin, por el otro. Como se puede ver claramente, la lista de anticultistas abarca prácticamente todas las minorías religiosas de la Federación Rusa, incluidos hasta algunos representantes de la ortodoxia, cuyas opiniones difieren de la línea principal de la religión oficial del país. Además, la lista incluye algunas empresas comerciales y organizaciones laicas. Se pueden encontrar listas similares en los sitios web de otras organizaciones anticulto, y entre esas listas, también se puede encontrar un gran número de organizaciones laicas, además de las religiosas. Entre ellas hay varias organizaciones médicas, deportivas, sociales, de investigación y científicas. En total, millones de personas ya han sido etiquetadas por los anticultistas. Esto demuestra la escala inimaginable de la campaña de acoso contra personas inocentes que el movimiento anticulto ha lanzado en todo el mundo. El objetivo primordial de estas listas, de las llamadas sectas, es identificar con precisión ante la sociedad, las fuerzas del orden y las autoridades a los llamados elementos antisociales peligrosos contra los que hay que luchar, incluso hasta erradicarlos por completo. Podemos ver las consecuencias de la creación de tales listas en el ascenso del nazismo en Alemania. Se sabe que una directiva firmada por Reinhard Heydrich, jefe de la seguridad interior de la Alemania nazi, estableció el procedimiento para suprimir determinadas sociedades y sectas religiosas, así como para detener y enviar a campos de concentración a todos los individuos asociados. Entre otras cosas, contiene las siguientes líneas. Se tomarán medidas inmediatas contra organizaciones, clubes, sindicatos y círculos, así como contra dirigentes y personas individuales. Todas las organizaciones, clubes, sindicatos, círculos, etc., todos, sin excepción, serán depurados. Los materiales existentes, en concreto, listas de direcciones, fichas, correspondencia, equipos, artículos ocultistas, material de escritura y cualquier propiedad, serán confiscados. Serán disueltas y prohibidas. Se llevarán a cabo registros simultáneos en los domicilios de los miembros destacados de los círculos, así como de los sospechosos de poseer dichos materiales. Las personas dedicadas a enseñanzas y ciencias secretas están sujetas a arresto en todos los casos. Sus actividades serán prohibidas sin excepción, bajo amenaza de las más duras medidas de la policía estatal. En cada caso individual, deberán ser enviados a un campo de concentración. Esta operación debe llevarse a cabo en todo el Reich, si es posible entre las 7 y las 9 de la mañana. Al igual que hicieron los anticultistas en la Alemania nazi, Dworkin y su red de grupos anticultistas proporcionan a las autoridades material sobre los representantes de los llamados cultos y sectas. El centro de Dworkin emite dictámenes periciales, difamatorios sobre la naturaleza de diversos grupos, lo que incita a las autoridades a investigarlos y procesarlos. Estas calumnias contra personas inocentes en Rusia, al igual que en el Tercer Reich, ya se traducen en brutales persecuciones y represalias físicas contra los ciudadanos. Las ideas promovidas por Dworkin
reflejan la misma postura nazi expresada por Hack, Kühnert y Hitler: odio a la disidencia, intolerancia, rechazo del pacifismo y justificación de la violencia. Y este es solo un ejemplo de muchos anticultistas, pero basta para ver su conexión directa con el nazismo. Estas son pruebas directas de que el nazismo nunca ha desaparecido, simplemente ha cambiado su forma y se ha adaptado a las nuevas circunstancias externas. Sin embargo, podemos observar una línea directa de transmisión de conocimientos, experiencia y métodos para combatir a los grupos de personas disidentes con el objetivo de su completa erradicación. Los representantes del anticultismo global utilizan todas las metodologías nazis, pero para sus fines, las han ampliado y refinado. Así, la llama del nazismo se ha intensificado. Ahora ustedes ven pruebas que demuestran que el anticultismo global es una fuerza tremenda que ya ha adquirido un poder significativo y se esfuerza por alcanzar su objetivo: la destrucción completa de los valores democráticos y el establecimiento de un nuevo Cuarto Reich.